Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Poder Estratégico. El Irán acusó a Israel de haber realizado un ataque aéreo contra un edificio del consulado dentro del complejo de la embajada iraní en Damasco, Siria. En este ataque, 7 asesores militares iraníes fueron muertos, incluido Mehmet Rezer Sajen, uno de los principales comandantes de la Fuerza Quds, una élite militar iraní. Su muerte fue vista por algunos como el asesinato iraní más significativo desde lo ocurrido con Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos en el año 2020. Este incidente se considera una grave escalada en el conflicto entre Irán e Israel, con Irán prometiendo represalias. Ahora, vamos a aclarar lo que ocurrió, por qué Israel realizó el ataque y cuáles pueden ser las posibles respuestas de Irán en este video. Antes de continuar, si aún no lo has hecho, considera suscribirte y activar las notificaciones para que te informen sobre nuestros nuevos videos. Antes de discutir los eventos recientes, revisemos un poco de historia. Puede ser difícil de creer hoy, pero Irán e Israel fueron aliados cercanos hasta la Revolución Islámica de 1979. En ese momento, Irán e Israel eran aliados estratégicos con intereses geopolíticos en común. Durante los años 60, ambos estaban preocupados por la creciente influencia de la Unión Soviética en Oriente Medio y el fortalecimiento del nacionalismo árabe, liderado por el presidente de Egipto, Abdul Nasser. Mantener buenas relaciones con Irán era especialmente vital para Israel, ya que el país era el principal proveedor de petróleo en ese momento. Pero, incluso con la suspensión de las relaciones oficiales después de la Revolución Islámica de 1979, el vínculo entre Israel e Irán no se rompió por completo hasta la década de los 90, y esto se debe a 2 razones principales. Primero, había una lógica estratégica continua, especialmente después de la invasión de Irán por Irak a principios de los años 80. En ese momento, Irak, liderado por Saddam Hussein, se veía como el principal rival regional de Israel, así que Israel apoyó secretamente a Irán para debilitar a Irak. En segundo lugar, los israelíes mantenían la esperanza de que el régimen de los ayatolás colapsara. Incluso en 1987, el entonces ministro de Defensa y futuro primer ministro, Yitzhak Rabin, afirmó que Irán es el mejor amigo de Israel y no tenemos la intención de cambiar nuestra posición con respecto a Irán porque el régimen no durará para siempre. Sin embargo, cuando quedó claro que los ayatolás se habían consolidado en el poder y que Irán salió fortalecido del conflicto con Irak, Irán e Israel se convirtieron rápidamente en rivales geopolíticos. Y así ha sido desde entonces. Ahora, volviendo a los acontecimientos recientes, las autoridades israelíes generalmente evitan discutir públicamente las acciones de Israel en Siria. En respuesta a una pregunta sobre el ataque aéreo del lunes, un portavoz militar israelí afirmó: "No comentamos sobre informes en medios extranjeros". Sin embargo, el New York Times citó a 4 fuentes israelíes anónimas que confirmaron la participación de Israel en el ataque. Además, un portavoz le dijo a la CNN que Israel cree que el objetivo era un edificio militar de las fuerzas Quds disfrazado de edificio civil en Damasco, y agregó que, de acuerdo con nuestra inteligencia, esto no es un consulado y no es una embajada. Después del ataque aéreo, los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior de Siria visitaron el lugar, condenando firmemente el ataque como un acto terrorista atroz dirigido al edificio del consulado iraní en Damasco, que resultó en la muerte de varias personas inocentes. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán también calificó el ataque como una violación de todas las obligaciones y convenciones internacionales. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que Irán se reserva el derecho de retaliar y decidirá sobre el tipo de respuesta y castigo contra el agresor. Ahora, antes de discutir cómo puede reaccionar Irán al ataque, analicemos algunas razones por las que Israel pudo haber decidido atacar este objetivo específico. Es importante tener en cuenta que los ataques israelíes contra instalaciones militares, iraníes y afiliadas a Irán en Siria no son novedad y ya venían ocurriendo antes del 7 de octubre. Sin embargo, estos ataques han aumentado desde entonces, y este último ataque es el primero dirigido al complejo de la embajada iraní. Una razón obvia para que Israel realice este ataque es la intención de eliminar a comandantes militares para debilitar la capacidad operativa de Irán, que se considera el principal adversario de Israel y de sus aliados regionales. De hecho, desde el 7 de octubre, Israel ha llevado a cabo una serie de asesinatos selectivos de alto perfil fuera de Israel y de los territorios palestinos. Además, el ataque puede interpretarse como un intento de Israel de poner a prueba la determinación de Irán y de sus aliados. Hasta el momento, Irán no se ha involucrado directamente en el conflicto más amplio, y los enfrentamientos entre Israel y los aliados de Irán se han limitado relativamente a intercambio de acusaciones. Observando la respuesta de Irán a este último ataque, Israel puede evaluar mejor hasta qué punto Irán está dispuesto a involucrarse. Sin embargo, desde una perspectiva más cínica, el ataque también puede interpretarse como un intento de mantener activa la dinámica del conflicto entre Israel e Irán, con el objetivo de evitar una reducción en el apoyo de Estados Unidos a Israel. Además, no se pueden ignorar los asuntos domésticos en juego en Israel. Como se discutió en videos anteriores, la popularidad de Benjamin Netanyahu entre el público israelí
prácticamente se derrumbó desde el 7 de octubre, y es muy probable que sea destituido del cargo en las próximas elecciones. De hecho, el domingo, un día antes del ataque en Damasco, Israel presenció la mayor protesta desde el inicio de la guerra, con decenas de miles de israelíes exigiendo un acuerdo para la liberación de rehenes y la renuncia del gobierno de Netanyahu. Netanyahu ha rechazado repetidamente los llamamientos a nuevas elecciones, argumentando que esto dividiría a Israel y perjudicaría los esfuerzos bélicos. Por lo tanto, si Netanyahu ha vinculado su futuro político a la continuación del conflicto, una escalada en las hostilidades con Irán y sus aliados, como Líbano y Siria, podría permitirle prolongar el mandato de su gobierno amenazado. Independientemente de los motivos, queda por ver cómo responderá Irán a este último incidente. Irán prometió una retaliación necesaria, pero aún no está claro cómo se manifestará esto. Hasta el momento, Irán ha sido reticente a involucrarse en cualquier tipo de guerra a gran escala, por lo que es posible que la retaliación venga a través de sus apoderados y aliados. Por ejemplo, los grupos respaldados por Irán en Irak y Siria pueden intensificar sus ataques contra las posiciones militares estadounidenses. Cabe señalar que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán consideró a Estados Unidos como el principal responsable, a pesar de que Estados Unidos negó tener conocimiento previo o aprobar el ataque. Además, la respuesta puede provenir a través del aliado de Líbano de Irán, Hezbollah, que ya ha estado llevando a cabo enfrentamientos casi diarios a través de la frontera con Israel. Además, Irán puede optar por atacar a Israel por otros medios, como ataques cibernéticos, o buscar una ofensiva diplomática. Por ejemplo, ya ha convocado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el asunto. Una consecuencia potencialmente peligrosa del ataque, sin embargo, es que puede abrir la posibilidad de que los centros diplomáticos se conviertan en objetivos para ataques y retaliaciones adicionales. Es importante destacar que la afirmación de Israel de que la embajada se estaba utilizando como un puesto militar y por lo tanto era un objetivo legítimo, realmente no es relevante en este contexto, ya que el Irán lo está tratando definitivamente como una escalada. Incluso si la embajada se estaba utilizando indebidamente, los lugares diplomáticos deben gozar de inmunidad diplomática. En última instancia, Irán no tiene muchas opciones para responder si realmente desea evitar una mayor escalada. Sin embargo, no responder también perjudicará la credibilidad de la disuasión militar de Irán y podría alentar a Israel a tomar más acciones en su contra. Esto significa que Irán se encuentra en una situación bastante delicada.